y por Bien, ya que todos venimos a la mesa, se hará mención de los acuerdos que se establecieron en la mesa para verificar que ambas partes de la mesa estén de acuerdo. Se está solicitando el informe consigue el informe de ingresos y egresos, los proyectos y asuntos pendientes de pago, la proyección del remanente para liquidación y el listado de aportación para dependencia politécnica. Y el listado de aportaciones por dependencia politécnica. Los responsables serían el patronato Corazón Libre Blanco y la fecha de compromiso sería para el 28 de julio de 2016. Estamos ambas partes de la mesa de acuerdo. Comunidad politécnica de Pica pueden de las escuelas pueden hacer sus letreros de que están de acuerdo. Por parte de los directivos de aplicaciones, ¿están de acuerdo? No, ¿qué pueden hacer? Un acuerdo que nos queda pendiente por ahora es definir si la invitación que se realizará a la Fundación Politécnico será a través de algún oficio o por medios oficiales como Facebook, como el ejemplo que manejaba la comunidad de la tarjeta informativa. ¿Puede mencionar el grupo? no, por correo electrónico. ¿La comunidad estudiantil está de acuerdo? Ustedes tienen la copia con sus casos. ¿Hay una réplica de otro lado? ¿Ya hacen la mano? Queremos solicitar que también lo publique a través de sus cuentas oficiales para garantizar que sí o sí les llegue. Sí, y que sea para la siguiente. ¿Lo puedo hacer de esa manera? ¿Al micrófono, por favor? Compañeros. Lo puedo de esa manera y ya si me corrigen ustedes la quedan, ¿verdad? Vale. Entonces quedamos en el acuerdo de que será la invitación a la Fundación Politécnico por el correo y aparte también por las redes sociales de la Secretaría General. ¿Quién se ve, por favor? Sería importante que pudiera también invitar, citar a la COPA para que COPA, apoyo y Fundación Politécnico. Como digo, o sea, yo entiendo que no puedo aceptar la SED, pero sí, o bueno, a otras instancias, pero ellos sí forman parte del Politécnico y si lo invita el director general, pues se podría asistir. Y también para esa mesa se tendrá que también a Arturo Reyes Sandoval, por favor. Se les recuerda a la mesa que para tener su participación deben lanzar su banderita y se les asigna un número de participación de nuevo para tener orden de la mesa. Con estos acuerdos que ya se establecieron por ambas partes están de acuerdo. Podemos continuar con el punto 4 del pliego petitorio. ¿Algún comentario, participación rápida? Bien, el punto 4 habla sobre el presupuesto para la
Yo los invito. Comenzamos con la participación de NCP. Recordamos que ya estamos hablando sobre el punto 4 de nuestro nuevo petitorio. Por favor, mantengan la línea. Sí, bueno, antes de empezar, ¿en dónde está la sede? Y el punto 4 hace alusión al presupuesto de emergente. ¿Qué propuesta traen del presupuesto en cuanto qué cantidad de dinero se le va a liberar al Politécnico? ¿Cuándo? Y bajo qué etiqueta va a estar liberado. Continuamos con la participación, Lupita. De igual manera, como la SEP tiene injerencia acerca de temas presupuestales, también es preciso mencionar el hecho de que no están presentes los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es un punto que converge directamente entre ellos. Participación de NCP, número 3. Sí, creo que sería importante que iniciaran las autoridades respecto a qué propuesta trae. Justo, no solamente se acerca el presupuesto emergente, también es importante que se aborde lo que es la presión presupuestal, el déficit presupuestal y todo lo que está dentro del territorio. Buenas tardes a todos. Primero, no sé cómo se podría hacer, pero sí hay algo que estamos planteando y los datos que les compartimos. Hay una línea muy clara que le propongo a la Secretaría de Hacienda desde el principio del año, que significa esto. Nos dieron nuestros 4 pesos para el año, nosotros estamos alineando que no se alcanza, pero como nos mira la Secretaría de Hacienda, si los sistemas de la Secretaría de Hacienda se encuentra totalmente comprometido el gasto. ¿A qué se refiere? Tengo muchas necesidades, pero para que esto se vea reflejado en la Secretaría de Hacienda y se convierta en un sistema de pago, de solvencia, etc., tiene que pasar un documento, realiza contratos, etc., administrativo que se aparece. Nosotros al cierre del mes de julio, no habíamos concluido con el compromiso en todo el instituto de los 4 años que nos da la Secretaría de Hacienda. Entonces, si bien es cierto, ya se generó el diagnóstico, que se mandó, no se mandó a los diputados, se mandó a la coordinadora sectorial, que es el oficio que les compartimos, donde viene la solicitud de recurso. Lo que nos van a contestar es que tenemos que concluir primero con el presupuesto que nosotros ya tenemos y posterior a eso, seguramente vendrá alguna segunda impresión. La primera ventana para la impresión es nuestra coordinadora sectorial y en una segunda instancia una impresión por parte de la Secretaría de Hacienda. Es más o menos así como trabaja el proceso de la. No hice el ejercicio de verdad, de hecho en la carpeta les obsequié un pequeño cuadro de evolución presupuestal. Hice el ejemplo con gráficas porque entendí que en las mesas creíamos en un tema con los ingresos, ¿no? Que traía encantado y que le daba a la escuela. Hay un ejercicio que se hace en un año, que es al cierre de diciembre, donde la Dirección de Programación y Presupuesto retira todos los recursos que no se encuentran comprometidos dentro de todas las unidades, no solamente dentro de todas las unidades. Año por año, la
búsqueda de la pertenencia, pero yo también los sugeriría que trabajáramos mucho en el interior. La comunidad, el tema académico, que queda la comunidad académica versus la administrativa, versus la informática, versus todas las posgrados parece un ente ajeno de las sociedades. Parece un ente ajeno que no se comunica, que no se entiende con todas las personas administrativas, con todas las áreas académicas. No logra fluir esa comunicación, esa estructura que tenemos dentro de las escuelas para lograr pleno cubrir la totalidad de los recursos que ya se tienen en la universidad. Pero son muchos que no son la totalidad de lo que tenemos. Sin embargo, no logramos concluir con esa recurso, no logramos basar en el 100%. Por lo tanto, cuando nos vemos afuera en un sistema de alimentos, ¿no? Y de empresa, trazando 2015, eso no lo va a lograr ni la Secretaría de Hacienda, ni la coordinadora sectorial, nada. Tenemos que trabajar primero al interior. Se hizo nada más que el ejercicio político. En 2024 regresaron 11.4 millones. En 2025, 32.5 millones. Y es una de las escuelas más caras, ¿no? De las que más recursos se necesitan y de las que más recursos se necesitan. Así es. Cuando nosotros retiramos los recursos, es una realidad muy difícil. Los voluntarios que vienen en el ejercicio ya no se pueden pensar, ya no se pueden lograr absolutamente nada, y sin embargo las necesidades de las empresas existen. No se olvida. Recordamos el uso de celulares, por favor. Entonces es difícil y ha sido complicado porque es un estilo de afuera interno, más allá de lo que traemos afuera, en las secretarías, de lo que se trae, etc. Es una constante dentro de todas las comunidades. El 70-80% de los comunidades el reitero de los recursos no proporciona lo que tiene. A mí la escuela me llaman a hacer la decisión con un millón de pesos. Ya, porque yo no tengo millones de pesos, pero no me alcanza los 200,000, 500,000, Estados Unidos. En el caso de biológicas, que me un poco más de recursos, obviamente el reitero el regreso del recurso es grande, ¿no? Entonces, desde 2019, que es más o menos el ejercicio que les generamos, hasta 2026, su presupuesto original ha sido constante, 10 millones de pesos. Sin embargo, el reitero no es tan constante. Tristemente, ha incrementado 21, 60, 11, 32 millones de pesos. Durante 4 ejercicios han regresado 135 millones de pesos, que perfectamente bien podemos utilizar dentro de los temas. ¿Cómo eso? Sí, creo que no se está tocando ningún tema de tiempo. La pregunta fue propuesta. ¿Qué propuesta traen sobre cuánto presupuesto emergente que solicitó el director en conjunto con el Consejo General Consultivo, que fue una cifra de 1.266 millones de pesos para el presente ejercicio y los subsecuentes? ¿Cuál es la propuesta concreta sobre este punto específico del pliego petitorio? ¿Cuándo y cómo va a estar etiquetado ese presupuesto emergente? No nos van a dar más recursos porque no se acaba con el trabajo. Esa solicitud no me la van a dar. Por eso es que estamos comprando 10 millones, 10.000 millones. Nos dan 4.000 millones para todo el instituto, entre becas, prácticas, gasto, servicios básicos, y no nos vamos a dar. En los sistemas no está registrado que el 5% tiene un destino específico. ¿A qué me refiero? Lo que pusimos en laboratorios no viene contrato, no está registrado en las empresas de que ya se lo lleva al proveedor X, por lo tanto, aún tengo disponibilidad. Muy bien. ¿Alguna réplica? Solo no nos van a ayudar. Y usted es la que se encarga de decidir si se liberan los recursos. ¿Hay micrófono, por favor? No, como les estoy comentando, quien nos revise y quien nos valida en sus sistemas es la Secretaría de Hacienda. Yo no tengo recursos, yo no tengo recursos de nada. Ahorita la totalidad de los recursos se encuentran en las escuelas.
más que una propuesta son acciones que ya se traen desde junio. Se está trabajando con las áreas administrativas de todas las unidades académicas, no solamente de las escuelas de aquí en esta mesa, de todas las unidades académicas para liberarles todos los documentos administrativos que necesitan para generar contratos. Todas, absolutamente todas. Se trabajó desde junio y lo que se lleva de julio. Adicionalmente se les da un seguimiento de este lado para que concluyan con sus procesos, pasan por la dirección de promoción y presupuesto, luego pasan por la dirección de recursos materiales y luego pasan por la dirección de recursos financieros. Todo ese camino, ese es el que se está trabajando ya. ¿Por qué? Porque tenemos que comprometer el recurso. Hay a veces una mesa, la Secretaría que está sobre nosotros. Tenemos que cumplir ese ejercicio de gasto. De lo contrario, Hacienda lo que va a hacer es voltearnos a ver, no tienes el recurso comprometido, te lo voy a repetir. No solamente no te voy a dar más, te lo voy a repetir. Entonces, eso es lo que ya se está haciendo, que se está persiguiendo, que se comprometa la totalidad del gasto que traemos ahorita. Una vez que acreditemos eso en la Secretaría de Hacienda, se impulsará nuevamente un esquema de ampliación de unidad. Sin embargo, justificado con los procesos de compromiso y protección del ejercicio fiscal. Esa es lo que se está haciendo, no es una propuesta que ya se está trabajando con las áreas administrativas de toda la nación. Pasamos a la participación 1, por favor. Entonces, como estaba mencionando en este preciso momento, es imperativo volver a reiterar, y usted mismo lo mencionó, por qué se citó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo único que está dándonos a entender con esto es que el tema de los desgloses es un tema que está fuera de su alcance, sobre todo con los colectivos de esta mesa. Entonces, nos está dando a entender que no es operable debido a que no se encuentra en la instancia que se citó, que es la Secretaría de Hacienda. Por ende, volvemos a recalcar y a reiterar el por qué se citan esas instancias. Si usted misma nos menciona que debido a estos procesos de Hacienda ustedes están imposibilitados, entonces es debido a precisar que por ello nosotros estamos a ellos. ¿Se da la réplica? Necesito ser muy claro. Tenemos que cumplir ciertos requisitos para ser candidatos a una ampliación líquida por parte de las autoridades. No es un tema arbitrario. No es un esquema exclusivo de educación o el politécnico. Es un esquema federal donde la Secretaría de Hacienda tiene que garantizar que al final de año, en ninguna dependencia, incluidos nosotros, regresemos al recurso. ¿Qué pasa? Se quiere dormir con la llave, ¿no? Eso es como la lectura que se. Si nosotros le acreditamos a la Secretaría de Hacienda, ya me acabé todo mi recurso, ¿verdad? Ellos se van a sentar con nosotros a ver qué necesitas, qué te quedó pendiente. Ya te lo acordaste, ya comprometiste, ya tienes todo. ¿Qué te hace falta? No va a venir la Secretaría de Hacienda a decir, sí, ahorita les doy, no importa cuánto tengan, cuánto les doy, cuánto tengan. No es un tema así. Entonces, tenemos que cumplir nosotros como instituto, tenemos que trabajar y cumplir esos requisitos para ser candidatos a que la Secretaría de Hacienda vea en el COVID cuánto tanto, cuáles son sus necesidades, ya las tienes cumplidas, perfecto, vamos a ver cuánto nos hace falta. ¿Necesita réplica por parte de Lupita? Pasamos a la participación 2. Sí, bueno, en ese sentido, ¿por qué el instituto no hace su trabajo? ¿Por qué el instituto no trabaja como debería trabajar? ¿Y por qué no se ve reflejado el gasto del poco recurso que se ejerce en las unidades académicas? En nuestros laboratorios hemos pedido año con año, desde hace 4 o 5 años, camiones, por lo menos aquí en biológicas. Y hablo de biológicas porque aquí estoy, ¿no? Digo, acá los compañeros pueden tener necesidades particulares. ¿Y por qué, si no se utiliza ese recurso, por qué se regresa? ¿Por qué lo dejan perder? ¿Y por qué no se ve reflejado su trabajo y la gestión de este recurso en nuestras aulas? Ahí, si es cierto, nosotros somos oficinas centrales, tenemos ciertas atribuciones, nosotros nos apoyamos con las áreas administrativas de las escuelas. Es imposible que yo, el equipo de división y el equipo de departamento, somos 3 personas,
trabajemos contratos, seguimiento presupuestal y todo, de las más de 140 unidades, porque tengo un trabajo central y escuelas, en los negocios, 140. Es imposible. El reglamento blanco nos establece ese apoyo, esa estructura. Las direcciones de las escuelas son autónomas y responsables de esa gestión. ¿Por qué? Porque yo no conozco, por ejemplo, y sigo siendo la secretaria de ley, porque no estoy aquí. Entonces, si bien es cierto, me toca estudiar todo el esquema presupuestario y de todo el esquema de ese enlace externo, somos el enlace para trabajar con la estructura de las escuelas. Yo coincido. El total de recursos se debería de hacer en las escuelas, no se debería regresar absolutamente nada. Eso es verdad. Eso sí. Sin embargo, obviamente yo no lo contrato, yo no lo notizo, eso no está dentro de esa área. Nos apoyamos con las estructuras de las escuelas. Entonces, sería cuestión de revisar un tema de comportamiento, por ejemplo, de qué escuela piensa más que lo que nos está cargando, que también es parte de los movimientos que se llevan a hacer en el tema de la red con los nombramientos de las estructuras administrativas. Para mayor ejemplo, biológicos. Les acaban de cambiar la estructura no solamente del director, sino de la administrativa. ¿No? Porque justo ellos son los responsables, ellos son los que coordinan el tema al interior de la competencia, solamente vienen con nosotros para solicitar los documentos que requieran, se solicita presupuestal, documento, también su validación de más años, para poder llegar al tema de comprar los insumos, les surge el proyecto y nos vengan y nos entreguen aquí. Bueno, entonces ahí en ese sentido sí quiero que me defina su concepto de autonomía, porque me dice que cada escuela es autónoma en el sentido de cómo gasta sus recursos y por qué siempre aquí las escuelas dicen que ustedes son los que no liberan el presupuesto. O sea, ¿cómo pretenden que se ejerza un dinero que sí está asignado pero que no existe? Porque sí, o sea, porque no sirve que nos digan que nos van a liberar tantos millones si al final de cuentas nunca habrá esos millones para gastar. Porque es lo en lo que se escuda la escuela, por lo menos aquí yo. Sí, con biológica, yo sé que no se les conoce, pero con biológica ha sido una cosa. Todo el tema se tiene claro, pero creo que es a lo mejor un tema muy específico. Se han generado las habilidades de cuando se solicitan. Algo que me pasa mucho con los estudiantes, ya no mandé con las tareas 5 me quedan las ya está encargado de centrales. Entonces, la tema no funciona así. Que hemos estado trabajando con las unidades y bueno, es parte de los puntos más adelante, pero se están estructurando tiempos para la ejecución de los presupuestos. Hay un proceso que se llama suficiencia presupuestaria que es lo que detona todas las contrataciones entre las escuelas. Es julio y yo estoy recibiendo peticiones de recursos de las escuelas donde quieren generar ahorita la suficiencia, ahorita el contrato, porque el proceso lo cayó para junio. El 70% de las escuelas no están listas. Me queda claro que, bueno, ya para este ejercicio lo que estamos haciendo es presionar y corretearlos, literalmente corretearlos. ¿Qué se va a estructurar para el siguiente año? Porque eso es una mala práctica que se tiene que eliminar. Enero, febrero, marzo establecimos solicitudes de suficiencia. Nada. Lo que no generaba se retira. Y se reorienta a la distribución. Y de ahí las escuelas ya deben de tener la totalidad de las herramientas para poder detonar el contrato. Abril, mayo, junio. Máximo en 6 meses es el recurso que se tiene que tener comprometido al 100%. Para que los proveedores, los insumos, los mantenimientos, todo empiece a fluir hacia las escuelas. 15 segundos. ¿De qué nos sirve un laboratorio lleno de insumos en diciembre? Eso es la ley. Pasamos a la participación 3. ¿Quién tiene 3? Bueno, primeramente, será esta la observación que el paquete de documentos que pasamos por la USB en la carpeta de COA no está en el año 2020. Fue año de pandemia, pero no creo que no se pueda tener nada de ese año. Siguiente. Entendemos que son procesos que pasan por diferentes instancias, entonces queremos solicitar
Participación 4. Ante la declaración de la directora de programación y presupuesto del Instituto Politécnico Nacional, solo podría decirse que son absolutamente incompetentes en programar y gastar. Ya han pasado 5.5 años y no han aprendido ni a programar ni a gastar. La pregunta es, ¿qué hacen en el cargo? Presentaron ustedes una propuesta a la Secretaría de Educación, de la cual tenemos esta carpeta, lo procedió el Secretario de Educación, por un presupuesto que requiere el Instituto de 10.600 millones de pesos o a cifra por ahí. Si después de haber hecho el esfuerzo de decir esto es lo que necesita el Instituto, usted ahora nos viene a decir que ese trabajo es un trabajo que no tiene sentido, porque no tiene capacidad de negociación ni con la Secretaría de Hacienda, ni con la Secretaría de Educación, yo me pregunto, ¿qué están haciendo en la administración del Instituto? Miren, públicamente, y siento mucho tener que volverlo a decir, la Presidenta de la República dijo textualmente, si el Politécnico necesita dinero, se lo vamos a dar. Y ahora usted me viene a decir que el Politécnico no necesita dinero porque no lo gastamos, porque somos incapaces para poder gastar. Pues si esa capacidad existe, es porque en la dirección administrativa donde usted está, y le dan una acusación al secretario de administración, ni sabe programar, ni sabe gastar, ni sabe negociar, y no saben hacer nada. Es decir, lo que está ocurriendo con el instituto es que la ineptitud de ustedes, declaradas por ustedes, hacen que el instituto hoy esté en una crisis financiera brutal. Si tuvieran vergüenza, deberían de renunciar y no cobrar un salario que no son capaces de detectar. Yo coincido, en el instituto no se sabe programar, y el programa son los directores de las escuelas. Cada titular de la unidad académica son los que programan, porque ellos traen los programas de prácticas, porque ellos traen los programas, las necesidades de la unidad, porque ellos son los que traen todas las necesidades de las unidades. Lo que se hace, y es un proceso institucional, dentro de un sistema, que es el sistema de gestión, se les da los recursos a cada unidad. Ellos dictaminan para qué partidas se van, cuándo, cómo, a qué hora. Y lo que se hace aquí a nivel central es que se cuidan los procesos normativos con las secretarías secundarias de las partidas restringidas, plurianuales, calendarios, negociadas, etc. Eso es la validación que se genera y se le retroalimenta a la escuela para que esto bueno, y eso es lo que se manda tanto a nuestra coordinadora sectorial, nuestra coordinadora sectorial a la Secretaría de Hacienda y Coordinadora. Ahí es donde lo generan. Y nuevamente, o sea, ellos saben cómo funciona el recurso, cuándo se tiene que gastar, cuánto tiempo tardan los procesos de contratación y de pago. Entonces, pues, es un proceso que trabajamos y que solamente ayudamos ahí brevemente en el área administrativa. No somos un área responsable de integrar. Esa es la estructura que tenemos en nuestro país. 15 segundos. Parece que no estamos hablando de la inteligencia artificial y de las computaciones de los grandes datos. Parece que el instituto no tiene un sistema computacional que le entregue a cada director para que 2 años antes del ejercicio presupuestal tiene simplemente hojas de Excel en las que establezcan cuáles son las necesidades. El instituto tiene 90 años de antigüedad y nunca en la historia del instituto
habíamos escuchado tales barbaridades en relación a la incapacidad para presupuestar y para gastar. Nunca lo habíamos vivido, incluso cuando no había computadoras. Participación 5. Me asombra lo que dijo la directora de programación y presupuesto. Yo fui secretario de gestión del instituto y de mí dependía la dirección de programación y presupuesto. Y muchas de las cosas que usted acaba de decir no son ciertas. Además de que efectivamente dicen barbaridades, como decir que las escuelas, las direcciones son autónomas, por favor, le pido ser más cuidadoso. En el caso del presupuesto, cuando dice que se puede solicitar hasta que se concluye el asignado, el nominal, eso no es cierto. Le voy a poner un caso nada más, y es uno de los grandes problemas que tienen. El hecho de que hay pasivos con las certificaciones por jubilación ya tienen alrededor de 2.5 años. Esas gratificaciones tienen, como que no sabe, en el tramo 11, el concepto 63 para el Politécnico, en la partida 15.301. Y en esa partida no viene en el presupuesto nominal aprobado por la Cámara. Vienen esos ejercicios cuando se solicitan ampliaciones presupuestales, no vienen desde un inicio. También, y así como ese, le puedo poner muchos ejemplos, se van solicitando las ampliaciones al ejercicio presupuestal y no es hasta que se acaba. Pero además hay que estar pendientes porque muchas veces la Secretaría de Educación Pública, cuando se aprueba para el comité y después lo remite Hacienda y Hacienda la Cámara de Diputados, en esos planteamientos luego ponen partidas que el instituto no se las puede gastar con decisión desconcentrada. Entonces son como alcancías que tienen que hacer y en ese momento uno pide el cambio de partida para que se tenga. Al final de cuentas, no es cierto. Si las escuelas no están funcionando en las peticiones y demás, pues para eso está el director general, para remover que no esté funcionando, para que se hagan las cosas. Usted no puede decir que ahora es culpa de los politécnicos, ahora resulta que tenemos este problema. Entonces, lo que acaba de decir son disparates con todo respeto. Y yo le pediría que revise cómo se hace el trámite y cómo están las ampliaciones. En verdad me siento indignado por la respuesta que hemos dado. ¿Tiene más tiempo? Sí, tiene más tiempo. Quisiera, bueno, sí, Sí, ¿se le permite un minuto más? Quisiera decir que en toda la historia que llevo del instituto, es la ocasión en que he escuchado las respuestas peores en cuanto al ejercicio presupuestal. Se ve que no tienen el entendimiento de cómo hacerlo. Y efectivamente, como dijo el doctor Luis, se tiene que programar desde antes, se tiene que ver, se tiene que planear y hacer los ejercicios y estar revisando cómo va el ejercicio de las escuelas, si lo están ejecutando o no. Y efectivamente, cuando yo estuve a cargo, cuando no aplicaban un presupuesto, se lo quitábamos a la escuela para dárselo a otra que lo requerían. Y ahí, ¿por qué no hicieron eso? Porque ahora nos tenemos que esperar hasta diciembre, que va a ser el cierre presupuestal, y entonces hasta ese momento pedir la ampliación y ya no, pues ya no va a ser posible, porque se cerró el año fiscal. Además, concluyo, además de que incluso hace días no tenían recursos para pagarle a los profesores que cobran por cheque. Se tardaron varios días en posponer el pago a los profesores que cobran por cheque, ni siquiera lo sabe usted. Lo que comentó maestro del capítulo MIN, el capítulo MIN se empiezan a trabajar todas las ampliaciones y las órdenes desde
y la ampliación líquida se lo podemos acreditar en el momento de inicio. Entonces, eso está en su posición con la Secretaría de Hacienda, no es un tema ni siquiera que se tenga como tal en el instituto, ¿no? Entonces, no lo traemos ahorita, pero bueno, eso puede ser ahí un tema de aplicación. En ningún momento queremos nada de recursos. No necesito que me llamen. Lo que usted quiere decir es que no. Que nos teníamos que cumplir muy claramente en este punto, que teníamos que cumplir ciertos requisitos que nos estableció la Secretaría de Hacienda en enero de este año para que pudiéramos ser acreedores y sentarnos a la negociación de más recursos. Se utiliza una analogía muy burda, si gustan llamarla. Tenemos en nuestro plato con comida. ¿Vamos a pedir 2 platos más que nos van a dar? No. Es importante dar cumplimiento a lo que ya tenemos, lo que ya se tiene. ¿Por qué? Porque el instituto tiene muchas necesidades. Sin embargo, no se ve reflejado en el comportamiento presupuestal. Es un trabajo de todas las estructuras administrativas, de las direcciones, de los centros de vinculación, de las escuelas, de absolutamente todas. Ese es el punto. Eso es lo que se está trabajando. Y si es un tema autónomo, es un tema con responsabilidad de ejecución de recursos de las universidades. Nada más contestando a la compañera del turismo, en el año 2020 no se tenía planes de desarrollo, pues no se quedó un poco. No es que no se los hagamos entrenadores, no sé qué. Porque viene de planes de desarrollo, que es una relación institucional y luego de ahí el código. Por eso tenemos. A ver, te voy a hacer una pregunta concreta. ¿Cuándo le van a pagar las prestaciones a los jubilados? ¿Cuál fue y en qué fecha hicieron el oficio hacia la cabeza del sector que es la SEP? La SEP, ¿cuándo lo entregó a Hacienda? Y si Hacienda ya les autorizó. Puntualmente contéstenme eso para saber a los más de 750 jubilados cuándo les van a dar sus recursos. En concreto. No sé si hay alguna manifestación. No obstante, ese es uno de los temas que están en otros puntos. No se oye. Adicional, hay un comunicado oficial dentro de la página del Instituto Politécnico Nacional y se están haciendo trabajos con la cabeza del gestor del sector para gestionar esos pagos a la red. Darle una fecha, ahorita sería responsable de nuestra parte, toda vez que se están haciendo las acciones para llevar a cabo ese pago. Ya que la réplica que se dio corresponde a otro punto del pliego petitorio, vamos a continuar con la participación 6, ¿me parece? Sí, claro. Para empezar, en la presente se nos presenta el presupuesto de IPN, que está hecho biológica, pero supongo que podría presentar más medidas después. Supongo que así como están estos números en rojo, están así en las nuevas medidas académicas. La cuestión es que yo no entiendo muy bien todo lo que está plasmado. El original es lo que se da de cajón, ¿no? Digamos, la ampliación es lo que se solicita por parte de nuestra escuela para obtener ese. La ampliación es lo que se solicita por parte de nuestro director, supongo, para tener mayor presupuesto. ¿O qué es la ampliación? Ampliación y reducción pueden ser recursos que se les dan de oficinas centrales a la escuela o entre ellos mismos un recurso, lo quitan de laboratorio y lo pasan a mantenimiento, etc. Por eso se les ponen las 2 columnas, porque esas 2 columnas se integran. Todo lo que se nos da de recurso, veremos todo lo que los niños reducen. Y la necesidad de exponer la red, o sea, como que la otra escuela, que es la columna que se llama habilitada. Ok. Luego de captación de ingresos, ¿qué es? Lo que tratan por los proyectos que se llaman vinculados, que son tintas, lo que es función, lo que es odontología, eso es lo que es. Super bien. Les quitamos de lo que se les dio, menos lo que trataron, que es uno de los argumentos que maneja los vinculados. Se les dio adicional de su presupuesto esa cantidad de recursos. Ahí específicamente en 2025, por ejemplo, a final de año, quedé debiéndole 5 millones. Sin embargo, ellos perdieron 3 millones. Ajá, sí, eso
cierre del ejercicio, que es la de diciembre, esa ya se pudo llegar a un Bueno, esa es la cuestión de después. Entiendo que ellos son un manejo presupuestal en general de todo el Politécnico, pero justo, o sea, creo que es importante que podamos visualizarlo en la cuestión del presupuesto que se asigna al Politécnico. O sea, sí es un hecho que cuando se le asigna un presupuesto al Politécnico, cada vez nos reduce más este presupuesto que se asigna y la actualización está con las cuestiones. Y a mí me impresiona que independientemente de la cuestión que lleva el Politécnico, que en sí es pobre, es importante ser muy claro, ¿no? O sea, así como el aumento se va reduciendo, la matrícula ha ido aumentando. Entonces, ese no podría ser un argumento suficiente para poder solicitar una ampliación presupuestal, porque sí es un hecho que el Politécnico de refuerzo, ¿no? Que es otra cuestión que sí se debe abordar, o sea, el Politécnico debe aprender a ejecutar su presupuesto. Independientemente de eso, el Politécnico sí ha tenido una ampliación de matrícula, sí ha tenido una ampliación de unidades académicas, sí tendría que aumentar el presupuesto al Politécnico, independientemente de cómo lo gestiona cada escuela. Entonces sí sería importante que con base a eso se pudiera solicitar el presupuesto. Sería importante que con base a eso se pudiera solicitar el presupuesto emergente, porque sí hay un aumento de matrícula y sí hay una baja de presupuesto dado por parte de Hacienda. Bueno, está maquillado por inflación, pero si le quitamos esos gastos, sí reduce su presupuesto. Claro, hay una tarea de negociación de la institución más la inflación, pero no hay como hay. Ese nivel solamente es el de yo de hecho ahí hay un incremento porque en 2023 empezamos a usar los consolidadores. Entonces los recursos de los partidas consolidadas no trabajaban en el área consolidadora y de alguna manera el insumo a la escuela, ¿no? Por eso el original de bueno, pero si quieren hacer luego se los pasamos como más detallado. O sea, la idea es como que lo vieran visualmente de una escuela se puede generar de absolutamente todo. No hay como una. Por parte de ¿se alguna réplica? ¿Réplica? Es que entonces no me queda claro, o sea, si en las unidades académicas sobra ese presupuesto y se regresa, ¿por qué cuando hicieron la solicitud, o sea, por parte del Consejo General Consultivo, en las notas que agregan, como ponen todo el tiempo, insuficiencia presupuestaria? Y, o sea, como que entonces no es correspondiente, no es congruente. No entiendo entonces cómo justifico, o sea, para mí fue muy clara la justificación que dio aquí el Consejo en general sobre por qué debería solicitar la ampliación que solicitó. Pero entonces ahora, si tenemos estas cifras, entonces no veo esa congruencia. En eso coincido. Esa es la lectura diferente que tenemos hacia el exterior. Ese es nuestro problema principal que tenemos que estamos trabajando aquí internamente. Las necesidades de la escuela yo creo que se reflejan perfectamente en el documento que se mandó a la coordinadora sectorial. Realmente hay una cantidad de actividades y de necesidades que se tienen dentro de las unidades académicas que a la fecha acabamos los recursos y ya no se va a poder someter y es necesario. Sin embargo, vas a Hacienda y nos debe del sistema y de los 4.000 millones de pesos que nos está dando en julio. ¿Cómo vamos a gastar 10.000 millones de pesos más en 4 meses? 6 meses. No hemos concluido con los 4.000 millones de pesos que ya tenemos. Son esas dos pantallas que traemos al exterior. Entonces, Hacienda trae por un lado la necesidad, sí es correcto, la necesidad sustentada con el beneficio con el análisis. Sin embargo, te brincas al comportamiento presupuestal y no va de la mano. Pese a que hemos incrementado matrícula, pese a que se han incrementado, se han recuperado nuevas unidades, nuevas